Un saludo para todas las almas que se conectan a esta transmisión. En esta oportunidad voy a compartirles unos conocimientos y saberes acerca de Jesús y María Magdalena y todo lo que hay detrás de ese vínculo entre estos dos seres. María Magdalena es una de las figuras más controvertidas del Nuevo Testamento. Los evangelios la describen como parte del círculo íntimo de los discípulos alrededor de Jesús, pero también se la presenta tradicionalmente como una pecadora arrepentida. Y bueno, algunos evangelios gnósticos muestran una relación aún más estrecha entre María Magdalena y Jesús, retratándola como más avanzada en su discipulado que Pedro y los demás apóstoles. El Evangelio de Felipe, que es apócrifo, incluso insinúa que Jesús y María estaban casados, una teoría desarrollada extensamente por autores modernos, incluido el libro del Santo Grial y la sangre sagrada. Miremos algo acerca de María Magdalena en el Nuevo Testamento. María Magdalena es mencionada al menos 12 veces en los evangelios, más que la mayoría de los apóstoles. Fue una de las pocas que estuvo al pie de la cruz y la primera en ver a Jesús tras su resurrección. Se la menciona por nombre en Lucas, capítulo 8, versículo 2, donde dice María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Eso se relaciona con la limpieza de los 7 chakras. Sin embargo, mucha incertidumbre sobre su papel surge del hecho de que existen otros relatos de interacciones entre Jesús y una discípula femenina que tradicionalmente se considera María Magdalena, aunque no se da el nombre de la mujer, lo que lleva a los estudiosos modernos a estar divididos sobre si estos relatos se referían a esta María. Elizabeth Clare Prophet, que fue mensajera de los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, ha declarado su creencia de que María Magdalena era, de hecho, la mujer sin nombre en los siguientes episodios de los Evangelios. El relato de la mujer sorprendida en adulterio, a quien los escribas y fariseos querían apedrear y a quien Jesús perdonó diciendo, vete y no peques más. La pecadora sin nombre que ungió los pies de Jesús con aceite de nardo en la casa de Simón el leproso en Betania. En los episodios, Jesús extiende el perdón a María porque ella ha amado mucho. Veamos algunos aspectos vinculados con la resurrección de Jesús. Según el Evangelio de Juan, María Magdalena fue la primera en contemplar a Jesús tras su resurrección y salida del sepulcro. En este episodio, María ve el sepulcro vacío y va a contarle a Pedro y a Juan. Ellos, a su vez, ven el sepulcro vacío con las vestiduras dobladas y luego se marchan. María, sin embargo, permanece sola en el sepulcro llorando. Se da vuelta y ve a Jesús, pero no lo reconoce y lo toma por el jardinero. La pregunta, ¿dónde ha puesto el cuerpo de Jesús? Excúsenme, le pregunta, ¿dónde han puesto el cuerpo de Jesús? Entonces Jesús la llama por su nombre, María. Ella lo reconoce y dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Comentando esta escena, la mensajera
Elizabeth Clare Prophet, afirma: María está llorando, ella busca a su Señor. Él se presenta y le dice María, y con esa palabra la llama mm, rayo de la madre o Marai, María. Y cuando enciende en ella la llama de la madre, ella tiene entonces la conciencia para exclamar en profundo reconocimiento de su persona Rabboni, es decir, maestro, para reconocerlo como su maestro y su guía. Aquí vemos a Jesús ahora representando al Cristo resucitado. Entiéndase, la mente divina universal, Hijo de Dios Padre Madre, encarnada en la naturaleza humana de Jesús, transformándola en esa naturaleza divina de la unión de Dios Padre Madre a través de su Hijo encarnado en Jesús. Su alma elevada al plano de la autoconciencia crística a punto de ascender, como dice entre comillas, a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios, al único Dios individualizado como vuestra presencia yo soy y mi presencia yo soy, dice la mensajera. Se nos da a entender acá que María Magdalena tenía plena conciencia de esta enseñanza y no necesitaba una explicación completa. Ella conocía el proceso, conocía la iniciación y Jesús le recordaba que en su gran amor por él no era el momento de tocarlo por la razón misma de que él era sensible cuando alguien lo tocaba y había sentido salir virtud de él como en la curación de la mujer. Debemos aquí darnos cuenta de que María Magdalena era digna de ser igual al Cristo. Sí, esta posición de coigualdad, él se la dio como alma, como mujer y como discípula y querida amiga, porque ella aceptó al Cristo en él. Él reconoció la llama de la madre en ella, no solo como el alma perdonada, sino ahora como la iniciada en el mismo camino que él recorría, el camino del Cristo. Miremos ahora en el caso del Evangelio de María Magdalena, que es otro apócrifo. Aunque la jerarquía ortodoxa de la iglesia nunca proclamó a María Magdalena como apóstol, algunos cristianos gnósticos de los primeros tiempos la consideraban un apóstol con igual rango que los 12 o incluso de rango superior. Algunos la veían como el apóstol más cercano a Jesús y la verdadera líder espiritual de la primera comunidad cristiana. El hecho de que Jesús eligiera a María Magdalena y no a los apóstoles como la primera en verlo tras su resurrección es significativo en este contexto. Es evidente que el relato bíblico que María Magdalena formaba parte del círculo íntimo de discípulos que rodeaban a Jesús es consistente. El hecho de que fuera una de las pocas nombradas presentes en la cruz es una señal de su devoción. Algunos textos cristianos gnósticos, como el Evangelio de María, presentan a María Magdalena como una iniciada superior a Pedro, describiéndola como la receptora de comunicaciones directas de Jesús después de su resurrección y superando a Pedro en la obtención de gnosis, entiéndase, conocimiento profundo de tipo espiritual. También se la muestra como la discípula que mantiene unidos a los demás en sus momentos de dolor y preocupación. El Evangelio de María, otro apócrifo, vale decirlo, allí Pedro le pide a María Magdalena que les cuente a los discípulos las palabras que Jesús le transmitió en privado y que nunca les enseñó a ellos. María les relata una enseñanza que Jesús le dio en una visión acerca de la ascensión del alma. Después de que lo hace, Andrés la cuestiona. Andrés respondió y dijo a sus hermanos: decid lo que pensáis sobre lo que ella ha dicho, pero yo no creo que el Salvador dijera esto. Las enseñanzas son ciertamente ideas extrañas. Pedro expresó inquietudes similares. Preguntó a los demás acerca del Salvador
y dijeron, ¿realmente habló con una mujer en privado sin nuestro conocimiento? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a nosotros? Recordemos que eso, un momento culturalmente machista, como lo ha sido en la inmensa mayoría de la historia de la humanidad en todos los continentes. Entonces María lloró y le dijo a Pedro, hermano mío Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que inventé esto por mí misma o que estoy mintiendo acerca del Salvador? Leví respondió y dijo a Pedro, Pedro, tú siempre estás enojado. Ahora veo que discutes con esta mujer como un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce bien, por eso la ha amado más que a nosotros. Una manifestación supremamente significativa, vale decirlo. Más bien, continuó, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto y adquirámoslos para nosotros, tal como Él nos lo ordenó, y prediquemos el Evangelio. Ahora, teniendo en cuenta estos relatos que estábamos señalando acá en este momento, examinemos otra obra, una obra mística, que es la Pistis Sofía, que la Pistis Sofía es un texto escrito por el maestro Saint Germain. Dice, el Evangelio cristiano gnóstico conocido como Pistis Sofía, fe y sabiduría, también muestra un conflicto entre Pedro y María Magdalena. Aquí, María admite a Jesús, que a menudo desea presentarse y hablar acerca de los misterios que se han transmitido a los discípulos. Pero, dice, tengo miedo de Pedro porque me amenazó y odia nuestro sexo. Es algo como si Pedro tuviera misoginia, odio o rechazo sobre las mujeres. Jesús le pide que hable y exponga, invitando a todo aquel que esté lleno del Espíritu de la Luz a que se adelante y dé la solución de lo que digo. Nadie podrá impedírselo. Y cierra comillas. María Magdalena juega un papel privilegiado en la Pistis Sofía. Es ella quien formula las preguntas más profundas a su Señor y quien responde a sus cuestiones más complejas. En un momento dado, María pide permiso a Jesús para disertar sobre una enseñanza que él acaba de dar y Jesús responde, María, bienaventurada, a quien perfeccionaré en todos los misterios de lo alto. Diserta abiertamente, tú, cuyo corazón se ha elevado al reino de los cielos más que otros, que todos tus hermanos. Mientras instruía a sus discípulos acerca del misterio de lo inefable, Jesús dice, María Magdalena y Juan, el Virgen, se alzarán sobre todos mis discípulos y sobre todos los hombres que reciban los misterios de lo inefable. Estarán a mi derecha y a mi izquierda, y yo soy ellos, y ellos son yo. Ahora miremos qué, qué se dice al respecto de otro evangelio eh, gnóstico y, por supuesto, apócrifo, que es el Evangelio de Felipe. El escrito cristiano gnóstico titulado El Evangelio de Felipe señala, había tres que siempre caminaban con el Señor, María, su madre y su hermana, y la Magdalena, la que era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera eran cada una María. Interesante. La palabra griega traducida aquí como compañera también puede significar pareja, esposa o mujer. El Evangelio además registra. Y la compañera del Señor es María Magdalena. Él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla
a menudo en la boca. El resto de los discípulos, ellos le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Algunos estudiosos han concluido a partir de este texto que Jesús y María Magdalena podrían haber estado casados. Otros sostienen que su relación era espiritual. El registro interior, sin embargo, deja claro que María Magdalena era la llama gemela de Jesús, ya hablando en el sentido más profundo y de tipo espiritual cósmico, y que juntos compartieron un amor profundo y trascendental, uno que se extiende más allá de esa vida de, que se proyecta hacia la eternidad. Miremos algunos aspectos ahora de tradiciones a raíz de todas estas enseñanzas que se dieron en el sur de Francia, en en la Edad Media y por supuesto también en la Edad Antigua. La tesis del exitoso libro El Santo Grial y la Sangre Sagrada es que Jesús estaba casado con María Magdalena y que después de la crucifixión, su esposa y descendencia y tal vez el mismo Jesús fueron sacados de contrabando por barcos de Tierra Santa, viajaron a Marsella, encontraron refugio en una comunidad judía en el sur de Francia, en la región de Languedoc, que es en la parte sur de Francia, y allí preservaron la línea de sangre del Salvador, la cual fue la base de los reyes merovingios de Francia, y se ha sobrevivido con ello hasta el presente con esta idea. Yo creo tener por acá un libro que habla sobre eso justamente. Hay un libro que tengo por acá que se llama el Enigma Sagrado. Es el Enigma Sagrado, que habla sobre eso. El otro libro es El Legado Mesiánico. Son los mismos autores. Aquí vamos a presentarlos ahí. Son los mismos autores, unos autores creo que franceses y británicos. Pues bien, además del libro que se está señalando del Santo Grial y la Sangre Sagrada. Bien, existen pruebas de que algunos discípulos de Jesús viajaron a Francia después de la crucifixión, según eh, los hechos apócrifos de María Magdalena y las tradiciones locales. Lázaro se estableció en Marsella. María Magdalena fue a una población que se llama Aix-en-Provence y Marta vivió en Tarascón, una iglesia dedicada a Santa Marta que aún hoy se erige en Tarascón, da testimonio de la creencia arraigada de que ella ejerció allí su ministerio. Marsella, Aix y Tarascón están a unas 140 millas de la aldea de René-le-Château, donde algunas tradiciones afirman que se encuentra la tumba de Jesús. Esa es una de las tradiciones, porque hay otras explicaciones acerca de la migración de Jesús con María Magdalena a Cachemira. Comentando sobre la presencia de los discípulos en Francia, Elizabeth Clare Prophet señaló que ¿qué estaban haciendo Marta y otros discípulos en Francia? Si Jesús estaba en Francia, entonces sería lógico que sus discípulos lo siguieran allí. ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Allí estarán ellos reunidos, sus siervos, sus discípulos. En los siglos XII y XIII, en la región del Languedoc, al sur de Francia, fue el hogar de la floreciente comunidad cristiano-gnóstica de los cátaros. Investigando en textos católicos romanos y cátaros existentes, un autor llamado Yuri Stoyanov declaró: otra enseñanza que estos círculos albigenses consideraban esotérica
y que nuevamente se enseñaba en sus reuniones secretas, afirmaba que María Magdalena era en realidad la esposa de Cristo Jesús. Ella era la mujer a la que Cristo liberó cuando los judíos intentaron apedrearla y ella era su esposa, ya que estaba a solas con él en el templo y en el jardín. Esta creencia de los albigenses em, en María Magdalena como la esposa de Jesús el Cristo se confirma en dos tratados católicos adicionales sobre la herejía de los cátaros albigenses. La enseñanza de María Magdalena como la esposa o concubina de Cristo parece además una tradición cátara original. El autor e investigador Graham Simmons sostiene que la zona del sur de Francia, donde Jesús y María Magdalena parecen haberse establecido, se refieren a las colinas cerca de la población de René-le-Château, donde a propósito después se suponía había un tesoro escondido que guardó durante mucho tiempo un sacerdote y sobre esto hay también unos escritos profundos que dentro de esos tesoros estaba el Santo Grial y la, la lanza de Longinos con la que se hirió el costado de Jesús. En esas colinas se decía René Le Chateau estaba habitada por esenios que habían migrado desde la tierra de Israel, Israel hoy llamado Israel Palestina, al sur de Francia, así como los por gnósticos que eran judíos y también por egipcios. Afirma que existía una conexión entre estos grupos esotéricos y el posterior movimiento de los cátaros, de ese cristianismo con ese tipo de enseñanzas tan particulares. En caso de que el Señor Jesús y María Magdalena efectivamente hayan sido almas gemelas, llamas gemelas, perdón, porque una alma gemela es una cosa, pero la llama gemela es otra. De eso podemos decir que es que el diseño original de Dios es que construye la presencia de yo soy con llamas gemelas, el fuego sagrado, llamas gemelas. Y hay almas gemelas que se derivan de las llamas gemelas. Sobre la relación entre Jesús y María Magdalena, Elizabeth Clare Prophet ha declarado, no estaría en absoluto al poder del Salvador si se hubiera casado con María eh, Magdalena. Eh, mm, Porque realmente esto no le quitaría ningún eh, poder al Salvador en su santidad y hubiera tenido hijos, porque su poder y su magnitud no se basan en cómo eligió tener su relación con ella. Entonces, pues Jesús dio los misterios a María Magdalena. Ella sabía que los discípulos tendrían que preguntarle y humillarse ante ella, ante su inocencia, su feminidad y ante su reverencia por la mujer. Esta es una era de la liberación del alma, porque el alma es el potencial femenino del ser. Entonces, con mayor razón, vuelve a reiterarse que no restaría en absoluto al poder del Salvador si él se hubiese casado con María Magdalena y hubiese tenido hijos, porque su poder y su magnitud no se basaban en cómo eligió tener su relación con ella. Esta, esta es una era de liberación del alma, decimos porque el alma es el potencial femenino del ser. Y en verdad María Magdalena representaba el alma de todos los 12 discípulos, la sierva amorosa, irreverente y reverente del Señor, la que avanzaba en el sendero de la iniciación para ser la novia del Cristo, aquella a quien él prefirió en darse a conocer, aunque Pedro y el otro discípulo corrieron una carrera para ver quién llegaba primero, fue a María Magdalena a quien Jesús se le apareció en el sepulcro. La maestra ascendida, Dama Magda,
reflexiona sobre su misión con Jesús en un dictado dado a través de Elizabeth Clark Prophet. ¿Qué significa eso? Que quien fuera en esa encarnación María Magdalena, hoy es reconocida como una maestra ascendida de la Gran Hermandad Blanca. Y dice, yo soy la que Magda lo aclamó como Raboni, maestro, en la hora de su salida del sepulcro. Jesús me ha comparado a mí y a mi experiencia conocida por todos como el arquetipo del alma de América, del alma colectiva de Israel y del descenso de la semilla de la luz. La doctrina de que María Magdalena pudiera ser la esposa de Jesús resulta ridícula para muchos. Por lo tanto, debo dar testimonio de que mi alma, mi corazón y la presencia de Dios conmigo es en verdad la llama gemela de Jesús y que cada alma creada por Dios ha sido formada del núcleo del fuego blanco del gran cuerpo causal de la vida. Y los dos, sosteniendo el equilibrio de alfa y omega y de los ámbitos del espíritu y de la materia, han partido desde el principio para probar la victoria de la vida eterna. Así, en el gran drama de nuestra asociación, comprendes que cuando Jesús me perdonó mi pecado, estaba perdonado por la porción femenina de sí mismo que yo soy. Y cuando yo lo aclamé como Raboni, es decir, maestro, estaba aclamando la porción masculina de mí misma, que es en verdad el espíritu del Dios viviente como mi salvador, mi maestro, mi vida. Así, amados, continúa la maestra ascendida, Magda. Jesús se acerca un poco más a la humanidad de la vida, a las necesidades del corazón de cada uno. Y así, como está más cerca de vosotros, como amigo y hermano, como podéis comprenderlo como mi esposo en el espíritu, también podéis atreveros a concebir de vosotros mismos como la novia que espera las bodas del Cristo. Porque la plenitud del Cristo cósmico, Él recibe vuestra alma en sí mismo como la novia del Cordero, tal como está enseñado. Lo que ha sido demostrado por uno puede ser demostrado por todos. Así como os convertís en la novia de Él, como Él es el gurú de la era de Piscis. También podéis concebir que vuestra alma pudiera unirse a vuestra presencia yo soy y a través de esa presencia a vuestra propia llama gemela. Y también podéis atreveros a considerar vuestra llama gemela como el Cristo cósmico en los niveles internos. Así exhibimos el gran arquetipo de la belleza de la perfección de la ley y el matrimonio espiritual es la verdad de toda realidad y no hay necesidad de preocuparse por el asunto humano ni por conjeturas, porque la realidad y la verdad de la vida eterna son la roca sobre la cual permanecemos. Y ahí concluye ese dictado eh, emitido por la maestra ascendida eh, Magda. Yo deseo que haya un discernimiento profundo acerca de esto. Por supuesto, hay unas enseñanzas que hablan de Jesús y sus viajes a la India. Será en otro momento que trataremos ese tema. Aquí cada uno haga su discernimiento en la luz del Cristo. Eh, Al final de cuentas, estos relatos son para la construcción del alma en ese proceso de retorno hacia la presencia yo soy con la mediación de nuestro santo ser crístico. Aprecio mucho la atención que hayan podido tener ustedes eh, en este momento.
Aquí en Colombia, donde estoy, son las 12:23 de la madrugada del día domingo. Espero em, que sea útil esto para todas y todos quienes vean este video. Creo que hay una persona y bendiciones para ella y mis mejores deseos para todos. Hasta una próxima oportunidad.